Señor, me has mirado a los ojos, dame tu clemencia y líbrame de los Kevin y los Bryans. Protege mi lana, mis cosas y mi hogar, y si me quieren robar, que no puedan ni entrar. Santa Virgencita, te pido con amor, líbrame de los Michaels, la Jennifer y el rumor. Que no se me acerquen los viene y que a mi carro no le hagan desvalijes ni desdenes. Cansado de andar cuidándote por la calle del Kevin, el Brian y el Mohammed, conocer Islandia puede resultar una visión del paraíso en la tierra. No existe mejor escenario que la noche para hablar de peligros, pecados, excesos y travesuras. En Latinoamérica, ver las noticias y la crónica roja es como contemplar una película de horror, mientras que en Islandia el matarilli y los amigos de lo ajeno son meramente simbólicos. La percepción de seguridad entre los locales es monolítica. Más del 85% de las personas afirman sentirse seguras al caminar a solas por la noche, cosa que pudimos comprobar en todo momento. Islandia es conocida por la ausencia de malandros, sus fáciles viajes por carretera y su alta calificación de seguridad para mujeres, personas con una paleta de color oscuro y otros grupos de humanos que se definen con siglas raras. A pesar de su minúscula población de tan solo 387.000 personas y muchísimas ovejas, el país cuenta con 5 cárceles, de las cuales 2 están abiertas. La población reclusa en Islandia es notablemente baja. Según datos del 2022, habían tan solo 126 reclusos. Estas cárceles son del tipo abiertas, y esto de abiertas no es una metáfora. Casi no cuentan con seguridad perimetral. Los presos y el personal hacen las cosas juntos. En el comedor comunitario, los presos desayunan, almuerzan y cenan junto con el personal. Los reclusos cocinan la comida y acompañados de un funcionario hacen la compra semanal en un pueblo cercano. A pesar del énfasis en la vida en comunidad, la habitación de un preso es su propio espacio. Cuentan con internet, con restricciones obvias y un teléfono móvil. Los presos tienen sus propias llaves de la habitación, pero suelen dejarlas abiertas casi todo el tiempo. Para los más jóvenes seguramente no sabrán de qué estoy hablando, pero en la terrible crisis financiera del 2008, donde buena parte del planeta sufrió una enculada magistral y dolorosa por parte de los banqueros sátrapas y especuladores financieros,
Quienes salieron limpiecitos a relajarse en sus mansiones y paraísos tropicales en buena parte del planeta, en Islandia estos malandros de cuello blanco no tuvieron la misma fortuna. A diferencia de otras economías del occidente podrido, el gobierno islandés dejó que sus 3 principales bancos quebraran y procesó a los banqueros imprudentes. En aquellos días fatídicos, la gente se sentía muy defraudada. Todos estaban muy indignados y salieron a protestar. Un 3% de todo el país se reunió frente al Parlamento para exigir respuestas. Muchos altos ejecutivos fueron derechito pa'l tambo. Incluso el ex primer ministro también fue llevado a juicio, convirtiéndose en el primer líder mundial en enfrentar un proceso criminal vinculado a la crisis financiera. Pero hasta en el Edén de Adán y Eva existía el peligro de la tentación. Y este paraíso también tiene sus riesgos y peligros, sobre todo vinculados a su geografía, acantilados, senderos peligrosos. Ten cuidado donde caminas, porque hay fosas y fuentes termales por doquier que pueden dejarte pronto para un pozole humano. El consumo de bebidas muy espirituosas es todo un temita. Los inviernos son largos y fríos. Vikingos y vikingas comparten camas y amores, pero también mares y océanos de líquidos hidratantes. A pesar que se suele ver en los pubs locales a imponentes vikingos exaltados de tanta hidratación, las noches suelen transcurrir en total tranquilidad. A pesar de gozar de un estado de bienestar y leyes sociales bastante amplias, el vivir en una isla en el medio de la nada y lejos de casi todo, con inviernos infinitos y oscuros, rodeados de poca gente, no resulta siempre fácil. Aproximadamente 1 de cada 10 islandeses experimenta sentimientos de depresión en algún momento de su vida. En el 2015, Islandia tenía la 4ª tasa más alta de Europa. Y si lo anterior no fue suficiente, también hay riesgos de tormentas, inundaciones, terremotos, deslizamientos, avalanchas y erupciones volcánicas. Con respecto a esto último, el 14 de abril del 2010, un volcán arrojó cenizas varios kilómetros en la atmósfera, lo que llevó al cierre del espacio aéreo sobre la mayor parte del norte de Europa por muchísimos días, afectando aproximadamente a 10 millones de pasajeros.
Creo que el mayor peligro desde el punto de vista doméstico que podrás encontrar es el muy elevado costo de vida. Te la hago fácil para no entrar en detalles. En Islandia todo es bastante costoso, o quizás yo sea demasiado pobre. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y coméntanos si crees que te sentirás seguro visitando Islandia. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Islandia, pórtate bien, no seas menso y recuerda que estás en una isla en el medio de la nada y no tienes para dónde escapar. Chao.